Shalom. En esta ocasión vamos a hacer también un corto estudio y lo hemos denominado el Sermón del Monte. ¿Anula la ley? ¿Sí o no? Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre eterno que estás en los cielos, te pedimos perdón, Padre, porque confesamos que te fallamos de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Perdónanos, Padre, y danos fortaleza, danos tu palabra para que con el poder de tu palabra y de tu enseñanza en nuestras vidas podamos vencer todas esas circunstancias que pretenden alejarnos de tu palabra, alejarnos de ser obedientes, alejarnos de tu enseñanza. Te pedimos en esta hora, Padre, que nos renueves ese corazón, que saques esas viejas cosas de nuestra vida y pongas en nosotros un deseo nuevo de aprender, de seguirte, de servirte, por los méritos del Mesías Yahoshua. Que esta palabra produzca frutos para la honra y alabanza del Todopoderoso de Israel, Yod-Heh-Wav-Heh. Amén. Tenemos este estudio, Sermón del Monte. ¿Anula la ley? ¿Sí o no? Comenzamos con el verso de Mateo 5:17 que nos dice: No piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yod ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseña a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a éste lo considerarán grande en el reino del cielo. Mateo 5:17. Muchos han malinterpretado las enseñanzas de Yahoshua, el maestro, el Mesías judío, creyendo que él vino a derrogar la ley y los mandamientos del Todopoderoso. Pero él dijo con claridad diáfana, sencilla y brillante en Mateo 5:17: No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Yahoshua, el Mesías, jamás enseñó nada en contra de la ley del Todopoderoso. Él fue perfecto y justo y vivió como el Todopoderoso manda. ¿Y cuál es la ley del Todopoderoso? Es la instrucción de vida que el Todopoderoso dio a su pueblo Israel en el monte Sinaí y está plasmada en los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En hebreo se le llama Torah, que significa instrucción, también conocida como Pentateuco, un vocablo griego conocido en español en las denominaciones como Pentateuco. En el reino de los cielos se hacen las cosas como el Todopoderoso manda, pues Él es el Rey. Y la constitución del reino es la Torá. En los cielos no se ha autorizado un plebiscito o un referendo para hacer reformas a la ley. El orden del Todopoderoso no ha cambiado. Yahoshua, el Mesías, aclaró que él no vino a abolir la ley. Él cumplió la Torá poniendo en práctica las normas del reino del Todopoderoso. No solo la cumplió, sino que la enseñó a sus seguidores. Yahoshua, el Mesías, explicó que la Torá no ha perdido vigencia. Consulte por favor Mateo 5, 18, 19. Mateo 5, 18, 19 lo vemos allí en la pantalla. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra,
Ni siquiera una yod ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se cumpla. Yahoshua explicó que el éxito o fracaso dentro del reino del Todopoderoso se mide en base al cumplimiento de las ordenanzas del Todopoderoso, aunque la entrada sea por gracia y por fe. Recuerde Mateo 5:19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Muchos fariseos creían que Yahoshua el Mesías estaba anulando la Torá, porque ni él ni sus discípulos seguían la tradición rabínica. La confusión se dio porque Yahoshua el Mesías no se sometió a la tradición de los hombres. Pero Yahoshua el Mesías aclaró que él sí cumplía la Torá, pero divergía con los otros rabinos en la interpretación y aplicación. Los líderes judíos habían puesto leyes extras a las que el Todopoderoso había dado, tales como lavamiento de manos, ciertas prohibiciones en el día de reposo y aún muchas otras. Esas no estaban escritas en la palabra. Refiérase por favor a Mateo 7, 1 al 13. Mateo 7, 1 al 13. Yahoshua el Mesías no siguió ciertas tradiciones religiosas porque eran interpretaciones humanas, no divinas, pero el Todopoderoso nunca falló. Según la tradición judía, se cree que la ley del Todopoderoso tiene dos lados. Uno, el aspecto externo de la ley, es decir, las palabras literales que llevan a definir lo que uno tiene que hacer o evitar. Dos, el aspecto interno, es decir, el entendimiento espiritual que refleja la intención y lo que hay en el corazón del Todopoderoso. Es lo que podemos considerar como el espíritu de la ley. Tenemos entonces dos aspectos de la ley: la letra de la ley, el texto literal, tal cual, y el espíritu de la ley, lo que en el fondo busca esa ley. Yahoshua el Mesías presentó su perspectiva sobre ciertos mandamientos, yendo más allá de la letra de la ley para presentar el espíritu de la ley. Los rabinos decían que cuando venga el Mesías, él revelará el corazón de la Torá. Esto es precisamente lo que hizo Yahoshua el Mesías en la sección del Sermón del Monte, solo que ellos no cayeron en cuenta. En estos versos, el Todopoderoso maneja una metodología y unas expresiones que nos ponen a meditar acerca del tema. Un estilo que utiliza nuestro maestro pedagógico en esta ocasión es comenzar las frases con esta expresión: habéis oído, y luego, después de expresar qué fue lo que se había escuchado, él nos informa: pero yo os digo. Vamos a ver algunas partes y comparando con los versos del Tanaj de la Torá en particular. En Mateo 5, 21 al 22, y tenemos referencias a Éxodo 20, 13, que son las 10 palabras, a Deuteronomio 5, 17 y a Números 35, 30 al 34, acerca del tema que maneja nuestro maestro en Mateo 5, 21 al 22. Nuestro maestro Yahoshua el Mesías hace referencia a varios mandamientos de la Torá.
en este que podríamos llamar un discurso. Primero menciona el aspecto externo, habéis oído, y luego comenta sobre el aspecto interno de la ley. Pero yo os digo, a simple vista parecería que está contradiciendo la ley, pero no es así. Yahoshua el Mesías nos exhorta a ir más allá de la letra de la ley para entender el significado y aplicación espiritual. Mandamiento. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no asesinarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga, raca, estúpido, a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga, idiota, será reo del infierno de fuego. La parte de la letra y la parte exaltada en la enseñanza de nuestro Maestro. Yahoshua, el Mesías judío, no contradijo la ley, sino que fue aún más allá a las intenciones del corazón. Si uno se enoja o maldice al prójimo, abre la puerta a la muerte. Él nos enseña que no solo debemos evitar caer en asesinato, sino que debemos comenzar por evitar que el odio entre en el corazón. Yahoshua el Mesías enseña que la solución para el odio y el resentimiento no es dar muerte, sino perdonar. Curiosamente, en este verso, el maestro menciona ofrendas que deben llevarse al altar. Mateo 5, 23, 24, referencias a 1 de Juan 4, 20 al 21. Y nos dice el verso, por tanto, si estáis presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Curiosamente en este verso estamos viendo al maestro mencionando que se hacen ofrendas que se llevan al altar. Recordemos que en aquel tiempo existía el sacerdocio levítico, estaba el templo y estaban todo aquello que se cumplía. Si queremos mantener una buena relación con el Todopoderoso, debemos mantener un corazón limpio también hacia el prójimo. Mateo 5, 23 y 24. Yahoshua, el Mesías judío, no contradijo la ley, sino que fue más allá. Tenemos el verso de Mateo 5, 27 y 28 y las referencias en el Tanaj y en la Torah de Éxodo 20:14, dentro de las 10 palabras y referencias en Deuteronomio 5:18 acerca de ese tema, Levítico 20:10, Deuteronomio 22:24, Proverbios 6:32. Sobre el adulterio. El maestro nos reta a ver la intención del corazón, no solo la acción física. El adulterio comienza en el alma, cuando uno abre espacio a pensamientos impuros. Si uno corta el pecado de la codicia en el corazón, uno podría frenar y evitar el adulterio. El adulterio tiene que ver con el pecado de la codicia. Tome nota también de esta referencia que vamos a dictar. Mateo 5, 29 al 30. Santiago 1, 14 al 15. Y Hechos 8, 22. Respecto a la intención del corazón, lo remitimos a estos versos.
cuanto a la carta de divorcio, tenemos allí Mateo 5:31 y 32, Mateo 19, 3 al 9 y el tema en la Torá, en Deuteronomio 24, 1 al 4. En tiempos de Yahoshua el Mesías, las cortes religiosas daban autorización para divorciarse por cualquier motivo, no solo por infidelidad. Ellos se excusaban diciendo que, comillas, estaba contemplado en la ley, comillas. Pero ese no era el espíritu de la ley, era la ley de ellos, no la ley del Todopoderoso. Más adelante en el libro de Mateo leeremos que cuando Yahoshua el Mesías explica sobre el divorcio, él nos informa que el divorcio no era el plan del Todopoderoso, sino que ese divorcio fue consecuencia del pecado del hombre y la dureza del corazón del hombre. Recuerde Mateo 19, 3 al 9. En Mateo 5:32 nos dice el texto: pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Y sobre el juramento, vemos allí Mateo 5, 33, 37 y las referencias en el mismo tema en la Torá, Levítico 19, 11 y 12, Números 32, Deuteronomio 23, 21 al 23 y también Santiago, Jacobo para el pacto renovado, Jacobo 5, 12. Nos dice el verso 33 al 37 lo siguiente: también habéis oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Todopoderoso. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono del Todopoderoso, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza, porque tú no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Porque hay gente que siente la necesidad de jurar, tal vez porque no siempre dicen la verdad y deben afirmar que en esta ocasión sí lo hacen. Lo correcto es siempre hablar con la verdad. Jacobo 5:12. Vamos a Eclesiastés 5, 4 al 7 que nos dice: cuando haces un voto al Todopoderoso, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero del Todopoderoso que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse el Todopoderoso a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme al Todopoderoso. Eclesiastés 5, 4 al 7. En Eclesiastés encontramos lo que está en el corazón del maestro y lo que piensa de los juramentos. La ley de retribución es otro tema bastante extenso. Vamos a hacer una pequeña reseña. Lo encontramos en el pacto renovado en Mateo 5:38 y en la Torá en Levítico 19:18. Vemos en Mateo 5:38 lo siguiente: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Levítico 19:18 nos dice,
no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. Levítico 29, 24, 19 a 22 también como referencia. Levítico 24, 19 al 22. Algunos han tomado estos versículos como una, comillas, licencia para la venganza, comillas. Pero ese no es el espíritu de la ley. La ley de la retribución no es la ley de la venganza. La ley de la retribución tiene como objetivo la restitución, no la venganza. Cuando alguien daña o pierde la propiedad de otra persona, está obligado a restituirla. Las Cortes de Justicia eran las encargadas de determinar la retribución justa en caso de que el objeto exacto no pudiera ser reemplazado. La Escritura habla de justicia, pero no de justicia a manos propias. En el contexto de la ley, la misma Torah aclara que no debemos vengarnos. Lo vemos allí en Levítico 19, 18. Yahoshua el Mesías explica cuál es el corazón del Todopoderoso en la ley de retribución. Él nos enseña a sobreponernos a la ofensa, no vengándonos y bajándonos al nivel de los ofensores, sino actuando correctamente. Mateo 5, 39 al 42 nos dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. El que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Hay unas referencias a Romanos 12, 17 al 21 y en Proverbios 20, 22 y uno de Tesalonicenses 5, 15 con respecto a estos temas. La Escritura nos enseña que la venganza en manos propias o pagar mal por mal no borra el mal, sino que lo multiplica. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos, nos dice uno de Tesalonicenses 5:15. En cuanto al amor al prójimo, vemos allí en Mateo 5:43 del pacto renovado y las referencias en la Torá, Levítico 19, 17 y 18. El mandamiento de amar al prójimo no es exclusivo del pacto renovado, sino que tiene su origen en la Torá. Lo estamos viendo allí en Levítico 19, 17 nos dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón, podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Y en el verso 18 nos dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el maestro. Y nos lo ratifica nuestro maestro el Mesías en Mateo 5:43. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Algo así no lo puedes encontrar en ningún texto de la Torá. Eso fue algo que se dijo. En ninguna parte de la Torá se dice que debes odiar a tu enemigo. Todo lo contrario, lo vemos ahí en Levítico 19. Amarás al prójimo como a ti mismo y no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Yahoshua el Mesías tuvo que corregir la última parte de odiarás a tu enemigo, que fue añadida por los fariseos. Eso no está en la Torá. Todo lo contrario,
En Levítico nos dice claramente que no debemos odiar. Yahoshua no vino a cambiar la ley, sino a darle su correcta amplitud y aplicación, y la magnificó y la llevó a una dimensión mucho más alta. Mateo 5, 44 al 48 nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. En conclusión, Yahoshua el Mesías no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Y a los que le siguen les enseña a darle la correcta aplicación. No se trata solo de cumplir la letra de la ley, sino descubrir el espíritu de la ley, es decir, lo que está en el corazón del Todopoderoso al darnos los mandamientos. Bien, con esa reflexión llegamos al final de este pequeño estudio, Los invitamos igualmente a que nos visite en el sitio regresandoalasraíces.org. Allí va a encontrar los libretos de nuestros vídeos, va a encontrar más recursos que le pueden ayudar a sus estudios de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos guardado con vida hasta este momento, por guardarnos ante tanta circunstancia externa e interna que segundo a segundo nos ataca. El Todopoderoso nos ha guardado en su inmensa misericordia. Nos ha permitido conocer su palabra, nos ha permitido este tiempo, estos medios de comunicación, estas herramientas, para que podamos estudiar y compartir lo que vamos encontrando. Al Todopoderoso de Israel toda adoración y alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Shalom y hasta otra ocasión.